Vamos a la palabra. Estamos en esta serie que hemos titulado La oración del justo. Estamos mirando el libro de Santiago capítulo 5 del versículo 13 al 16. Entonces, en el libro de Santiago capítulo 5 puede abrir ahí su Biblia impresa o digital y vamos a seguir continuando esta serie en estos 4 versículos del libro de Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16. El pasado domingo solo nos enfocamos en una parte del versículo. Desde luego voy a hacer referencia a la misma en repaso a lo que hablamos el domingo pasado, y hoy nos vamos a mover a la fase 2 de la vida que nos enseña Santiago. Mencionamos que hay 2 reacciones emocionales muy comunes que son expresadas en los seres humanos, y es la tristeza y la alegría. ¿Verdad? Diversas emociones y cómo son expresadas. Las más conocidas desde nuestro punto de vista es la tristeza y es la alegría. En la vida vamos a vivir estos momentos. Vamos a vivir momentos de tristeza y vamos a vivir momentos de alegría. E inclusive en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 11, el autor del libro de Eclesiastés nos habla de los tiempos de la vida que el ser humano vive. Quiero hacer referencia, no tiene que buscarlo, solamente me escucha y lo voy a enseñar en la pantalla. En el versículo 1 claramente él nos dice que hay tiempo para todo lo que ocurre debajo del cielo. O sea, en la vida humana, en la esfera humana, pues hay tiempo, dice él, para todo lo que él va a mencionar en esos 11 versículos. Y en cada aspecto de la vida humana, él trae 2 conceptos y los 2 son en contraste. Me voy a explicar. Él dice, hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Ve el contraste. Inclusive, él dice, hay tiempo para amar y hay tiempo para odiar. No es que el odio sea algo permitido, lo que ocurre es que los seres humanos enfrentan esa experiencia de lo que es amar y de lo que es el odiar. Ahora, yo indiqué de que en las emociones humanas, las 2 más conocidas, las que yo puedo mencionar inclusive para justificar lo que he estado hablando en estos pasados domingos, tenemos la experiencia de la tristeza y la experiencia de la alegría. Entonces, en el versículo 1 él nos dice, hay etapas en la vida. Tiempo no se refiere, ¿verdad?, al cronos, sino que se refiere a lo que es la experiencia de vida. En la vida hay tiempo para todo lo que pasa en la esfera humana. Por eso él utiliza este término, bajo el cielo, se refiere donde están los seres humanos. Y todo tiene su momento. Y entonces ese es el versículo 1 de Eclesiastés capítulo 3. El versículo 4 entonces añade tiempo de llorar y tiempo de reír. Entonces tenemos que en la vida hay tristezas, tiempo de llorar y tiempo de reír. En la vida humana hay momentos de tristeza y hay momentos de alegría. Ahora, un detalle bien importante en lo que Eclesiastés nos está mencionando. En el versículo del 1 al 10, él habla de que los seres humanos cambian. ¿Verdad? Hay experiencias de cambio en sus vidas. No son las mismas personas. El término sería mutabilidad. Cambiamos. Tenemos momentos de tristeza y cambiamos. Tenemos momentos de alegría. Luego del versículo 11 en adelante, él habla de la inmutabilidad de Dios, donde Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Él no cambia. En Dios no vamos a mirar tristeza en Él y que la tristeza gobierna su vida y marca su vida.
Aunque hay momentos, ¿verdad?, en donde dice la Escritura que le dolió a Dios en su corazón la maldad de los hombres. O Jesús lloró. Pero esas experiencias no definen la divinidad, no definen a Dios. Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación, dice el libro de Santiago también. Entonces, hay ese contraste, ¿verdad?, en lo que está hablando aquí Eclesiastés, de que los hombres cambian, tienen estas diversas experiencias de vida, tiempo de llorar y tiempo de reír. Y luego entonces cuando nos habla de Dios, en el mismo capítulo nos está hablando de que Dios es completamente inmutable. Y la imposibilidad inclusive de aún entender a Dios. Y le voy a leer. Dice, hablando él de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, Él no cambia. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Dios es el mismo. Y lo que Dios hace, lo hace para que el hombre o los hombres teman delante de Él. Aquello que ya fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Pero Dios, y aquí termina el versículo, pero Dios traerá a restauración todo lo que ha pasado. Entonces, así es la vida. Momentos de llorar y momentos de reír. Momentos de tristeza y momentos de alegría. Así es la vida. Nuestras emociones cuando experimentamos, ¿verdad?, aflicción o tristeza, una vez más, nuestras emociones se cargan. También tenemos, ¿verdad?, la experiencia de sentir tristeza por algo físico que nos ha ocurrido. Y desde luego las aflicciones o la tristeza espiritual. Tenemos esa experiencia. Pero tenemos la experiencia de la alegría, donde experimentamos victoria, prosperidad y éxito. Todos buscamos eso, prosperidad, victoria y éxito. Ahora, observamos que en el tiempo de la aflicción y en el tiempo de reír o en el tiempo de contentamiento, en ambos, si nos miramos bien el versículo, él pone lo que es tristeza en primer orden. Lo que es tristeza o llanto o aflicción, él lo pone en primer orden. Vemos esa observación en ese versículo 4 de Eclesiastés. Creemos nosotros, amados, conforme inclusive a la misma escritura, que antes de la risa, antes de la alegría, viene el momento del llanto, el momento del quebrantamiento. Aquí las damas que han dado a luz, entiendo de que en el momento del alumbramiento, por el dolor y la aflicción y la angustia de dar a luz una criatura, ha venido llanto a sus ojos. Pero luego viene un momento de alegría, ¿verdad que sí? Viene un momento de gozo, viene un momento de satisfacción. Observamos que el tiempo de aflicción o llanto, el autor lo coloca en primer lugar, antes de la risa, antes de la alegría, porque primero, escuche bien, primero debemos sembrar con lágrimas y luego cosechar con alegría. Antes de tu victoria viene un momento de tribulación. Antes de tu victoria viene un momento de lucha que no es agradable, pero desde luego en la fe lo estás canalizando en la voluntad de Dios. Y cuando lo canalizas en la voluntad de Dios, se cumple la parte final de ese versículo de Eclesiastés 3:15. Dios restaurará todas las cosas. Dios restaurará mi experiencia difícil, Dios la restaurará. Mi experiencia amarga, Dios la restaurará. Porque aunque viene la aflicción, la estoy canalizando en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Están conmigo, amados? Inclusive el Salmo 126, del versículo
5 al 6, él dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Solo que hoy yo siembro con lucha en lo que compone mi vida, vendrá a gozo. También dice otro salmo, el versículo 6 del Salmo 126 dice, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gravillas. Sobre todo cuando no desmayamos en las lágrimas, cuando no retrocedemos en la aflicción, cuando nos mantenemos firmes en la fe, aunque viene momento de llorar, viene momento de llanto, sabemos que Dios traerá restauración todas las cosas. Viene momento de regocijo. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16, nos está hablando de 5 etapas de la vida que vive el ser humano. Hemos cubierto solamente una, lo que hablé el pasado domingo. Hoy voy a cubrir la segunda. E inclusive vimos la semana pasada contestando esta pregunta, ¿qué debemos hacer en tiempos de aflicción y en tiempos de alegría? Eso es lo que queremos estar, explicando hoy. Hablamos lo que hay que hacer en la aflicción. Hoy vamos a hablar a lo que él se refiere con el tiempo de alegría. ¿Qué yo tengo que hacer en tiempos de aflicción? ¿Qué tengo que hacer en tiempos de alegría? Recordando, hay tiempo de tristeza y hay tiempo de alegría. Hay tiempo de llanto y hay tiempo de reír. Todo tiene su tiempo. Entonces, Santiago nos habla qué debemos hacer en ambas experiencias, en ambas estaciones de vida. ¿Qué debemos hacer? Cuando él dice aflicción, nos dice que oremos. Cuando hay aflicción, él dice oremos. Y ese es el primer punto basado en ese versículo 3. Ora cuando estés afligido, y todo lo que hablé la semana pasada con relación a ese punto. Y entonces Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros triste? ¿Está alguno entre vosotros cargado? Haga oración. Porque en la vida hay diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 3. Por lo demás, hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todos vivimos este tipo de experiencia. Entonces, Santiago nos dice que el creyente, porque él está hablando a creyentes, el creyente que es un ser humano que vive en la esfera humana, y a ese ser humano que vive en la esfera humana le ocurre lo que dice Eclesiastés capítulo 1. Todo tiene su tiempo, tiempo de llorar y tiempo de reír. A ese ser humano que experimenta aflicción, Santiago le está diciendo a ese creyente que experimenta aflicción, como todo ser humano, le dice, en el momento de la tristeza, en el momento de la aflicción, es tiempo de orar. E inclusive es cuando más debes orar. ¿Por qué? Porque la oración fortalece. La oración nos da fuerzas. ¿Cuántos aquí han tenido la experiencia de en momentos de tristeza, en momentos de aflicción, orar y sentir las fuerzas de Dios? El problema no se ha ido, la situación no se ha disipado, inclusive la situación puede empeorar, pero ese creyente no desmaya, y cuando oramos experimentamos la fortaleza que Dios da a nuestra alma. Amén. Entonces la oración nos fortalece. La oración nos enfoca en Dios. Es como David derrotó al gigante Goliat porque estaba enfocado en Dios. La oración te fortalece, la oración te enfoca en Dios, donde Él está sentado. Entonces, la oración te puede mover, la oración te puede mover o puede moverte de la tristeza a la alegría. La oración te puede mover de la tristeza a la alegría. Dígalo conmigo, la oración. Dígalo creyendo, la oración me puede mover. Dígalo creyendo, por favor, la oración me puede mover de la tristeza a la alegría. Salmo 35 dice que son acciones de gracias que dan libertad. Por la noche, dice el Salmo 30, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá ¿qué? Vendrá la alegría. Eso hace la oración. La oración me mueve de la tristeza
a la alegría, al gozo. Por la noche vendrá el llanto, hay tiempo de llorar. Y si él dice aquí, ¿verdad? En la noche, ¿qué noche? Vamos a usar el tiempo judío desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, en 12 horas. Por la noche viene la experiencia del llanto, pero me mantengo en la fe, porque inclusive es el Salmo 35. Viene el llanto, pero no durará toda la noche. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. Más el gozo del Señor, más la alegría viene al amanecer. ¿Se acuerdan cuando lo cantábamos, verdad que sí? Entonces, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría, porque el que llora y ora va a experimentar esa alegría. El que llora y ora va a ser transformado. La oración puede moverte de tristeza a alegría. Amén, amados. Entonces, habiendo dicho eso, miren lo que dice Santiago. En el versículo 13, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. Y aquí tenemos este punto 2. Adora cuando estés alegre. Adora cuando estés alegre. Cuando estoy afligido, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Porque en la vida viene momentos de tristeza. Pero ¿está de acuerdo conmigo que en la vida vienen momentos de alegría? Entonces, cuando estoy afligido y triste, voy a orar como nunca antes. Muy importante bíblicamente, porque hay que tener claro, cuando la gente está triste es cuando menos quiere orar. E inclusive es cuando tal vez más oración piden por ellos. Ora por mí, pero el que pide oración no ora. Porque su tristeza lo desenfoca. Mencionamos la semana pasada que en la aflicción es cuando más se eleva la oración. Porque la gente tiende a pedir oración o acercarse a Dios en la aflicción. Pero Santiago no nos está diciendo espera ser afligido para orar. La oración es una práctica cristiana, pero que cuando el creyente vive aflicción no retrocede en la oración, por el contrario, sigue avanzando en la oración. Amén, amén, amados. Amén. Pero ¿qué ocurre? No nos vamos a quedar tristes. Nuestra vida no la puede distinguir la tristeza. Por el contrario, la fe, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, la confianza en Dios. Alguien una vez dijo en inglés, to have a testimony, you need to have a test. Para tener un testimonio tienes que ser probado. To have a testimony, you need to have a test. Una prueba. Entonces, ahora, la oración me mueve de la tristeza a la alegría. En la noche hay llanto, pero voy a orar. Entonces vendrá la alegría. Amén. Entonces, ya que estoy alegre, porque he orado, Santiago me dice que cante alabanzas. Por eso es que estoy cantando hoy. No me refiero a la interpretación magistral que hice ahora mismo, es cuando estaba ahí en el banco. Cantar es una forma de orar. Cantar es una forma de orar. El canto al que se refiere aquí Santiago se refiere a cánticos de adoración que va a Dios. Cuando él dice aquí, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante, no termina ahí en cante, dice cante ¿qué? Alabanzas. No es que, estoy alegre, voy a cantar entonces la canción, verdad, secular, mundanal y pecadora. No, se refiere que voy a cantar alabanzas a Dios. Escuche, cantar es una forma de orar.
el canto al cual se está refiriendo aquí Santiago son cantos de adoración, alabanzas a Dios. Ahora, en la fe judía, porque Santiago era judío, y Santiago le está escribiendo a judíos cristianos dispersos a causa de la persecución. En la fe judía, el cántico es importante. En la fe cristiana en Cristo, el gentil que es creyente y que está en Cristo, el cantar es importante. Amén. Escucha bien. En la fe judía, cantar es una expresión de gratitud, es una expresión de alabanza a Dios y de glorificar a Dios. Eso es en la fe judía. Pero ¿qué ocurre? En el cristianismo por igual. En el cristianismo y el cristiano, ¿verdad? Que conoce lo que Santiago aquí se refiere, para ese creyente entonar alabanzas a Dios es parte de su devoción a Dios. Es parte de su búsqueda a Dios. Es parte de su gratitud a Dios. Y por eso, amados, yo digo lo siguiente. La fe judía y la fe cristiana está fundada en las bases de cantos de adoración por el creyente continuamente a Dios sin importar las circunstancias. Diga conmigo, sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. En la fe cristiana, cantar sin importar las circunstancias es extremadamente importante. Ahora, yo mencioné que a veces cuando estamos afligidos no oramos. Ocurre lo mismo con relación al canto. Cuando estamos afligidos no cantamos. O inclusive cuando las personas no entienden lo que Santiago aquí está hablando, cantar no es una prioridad en sus vidas. Entonar alabanza no es algo que les llama inclusive la atención. En ese sentido, no puedes limitar lo que es tu devoción a Dios porque es que yo no canto bien, o es que no siento cantar, o es que mi aflicción es tanta que no me sale como cantar. Se supone que todos aquí en el momento de cantar alabanzas a Dios estén cantando alabanzas a Dios. Me refiero a la gente creyente. Porque bíblicamente la escritura sí lo enseña. Y sobre todo si estoy alegre. Si estoy alegre es cuando más debo cantar, por decirlo así. Mire, amado, no es aceptable que un creyente en el momento de alabanzas a Dios no esté cantando, o esté con sus manos en alto mientras allá sus manos en el bolsillo, mientras allá el anciano está diciendo en este momento de oración y de alabanzas a Dios, levante su mano al cielo. Entonces, si no lo hace, me pregunto, ¿estará triste? ¿O no entenderá al creyente lo que es cantar alabanzas? No tiene el entendimiento, no tiene inclusive la sensibilidad, no tiene el conocimiento, carece de inclusive madurar en esa área. Puede ser, pero necesita ser instruido. Esta prédica es para instruirnos a todos en eso. Amén o amencito. O sea, tu vida va por etapas. Tu vida va por fases. Tu vida va por tiempos. Aflicción, alegría. En la aflicción hay que orar. En la alegría hay que cantar. Por eso mencionamos, ora cuando estés afligido. Número 2, adora cuando estés alegre. Ambas cosas, y yo he mencionado, la alabanza, la adoración es una forma de oración, porque va dirigida a Dios. La oración va dirigida a Dios, ¿verdad que sí? ¿Y a quién va dirigida la alabanza? A Dios. Cuando oro, y cuando alabo, oro y canto. ¿Están conmigo, amados?
Entonces, en la fe judía, ambas cosas son extremadamente importantes. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 es la primera narración en la Biblia que ocurre, ¿verdad? En la historia bíblica, en la narración bíblica. En Éxodo capítulo 15 es la vez primera en donde está ahí escrito que se da este evento de cantar alabanzas a Dios. Inclusive en su Biblia va a decir canto de Moisés y de María. Es la primera vez en la escritura en donde se da esto de cantar. Éxodo 15. Y verá donde está este canto: alabaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Y están ellos ahí cantando, ¿verdad? En todos esos versículos, creo que son 21 versículos de ellos. Hoy, ¿verdad? Las canciones que cantamos son o una interpretación de un cantante que canta alabanzas a Dios y la tenemos en su iba a decir un CD, ya los CD no existen. ¿Verdad? Ahora se bajan digitalmente y duran 4 minutos. Ok, está bien. O sea, hay una producción que en algunos casos envuelve cientos de miles de dólares en lo que es, ¿verdad? Los músicos, los arreglos, la edición, el estudio, todas estas cosas. En algunos casos $100,000 una canción de 4 minutos. Hablando, ¿verdad? Bien profesionalmente. Una canción de 4 minutos. $100,000. El canto de Moisés y María. Y son, ¿verdad? Estrofa, coro y conclusión. 4 minutos con 15 segundos. El canto de Moisés y María, ¿verdad? Todo ese Éxodo capítulo 15, creo que hasta el versículo 21. Todo esto es alabanzas a Dios. Porque estaban alegres porque echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, los echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón, nos libró de la muerte. Nos libró del enemigo, trajo provisión milagrosa en medio de nuestra necesidad y preocupación. Y entonces viene el canto de Moisés y María, el canto de victoria. Ahora, aún los paganos conocen y conocían bíblicamente de los cantos de alabanza y de adoración del pueblo de Dios. Porque esto de cantar no viene del paganismo, viene de devoción a Dios. Porque en el cielo siempre ha habido canto. En el cielo siempre ha habido música. Arpas, trompetas, címbalos resonantes. Eso siempre lo ha habido en el cielo, desde antes de la creación de todas las cosas. Esto del canto no viene del mundo. Viene de Dios. Amén, iglesia. Entonces, ahora mire este punto. Vemos, ¿verdad?, que he mencionado en la fe judía, el canto de alabanza es extremadamente importante en la fe de ellos. Y vemos en Éxodo capítulo 15, la primera vez que encontramos en la escritura, antes del libro de los Salmos, que es un himnario judío, encontramos ahí un salmo en Éxodo capítulo 15. Entonces, y esto era tan reconocido en el pueblo de Dios que aún los paganos que no tenían a Dios se admiraban y conocían de los cantos de alabanza del pueblo judío. Miren cómo lo dice Salmo 137 del versículo 3. Dice que es un salmo que se dio en la cautividad que sufrió el pueblo bajo Babilonia. Dice aquí el salmista en el Salmo 137:3, dice: los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían tomado cautivos nos estaban pidiendo que cantáramos. Y sigue añadiendo aquí el salmista: y los que habían desolado nos pedían alegría. Nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Los paganos conocían lo que era esta fe judía de entonar alabanzas y cantos a Dios. En la fe cristiana es igual. En la fe cristiana es igual.
Y yo digo, amados, el alma se libera al cantar y adorar. El alma se libera al cantar y adorar. Hemos tenido esa experiencia de que en la aflicción hemos orado y hemos experimentado las fuerzas de Dios. Y como tenemos las fuerzas de Dios, ahora voy a entonar cantos a Dios, alabanzas a Dios. La adoración libera el alma. Porque hay momentos de tristeza en donde estamos cargados. ¿Quieres libertad? Ora a Dios. ¿Quieres libertad? Cántale a Dios. Amén. Miren cómo lo dice el Salmo 32. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cánticos de liberación. Cantar libera el alma. Y si me detengo, ¿verdad?, en una explicación del Salmo 32 que tiene que ver con la gracia, el perdón de Dios, el favor que recibe el pecador arrepentido. De eso se trata el Salmo 32. Pero claramente ahí resalta: cuando soy perdonado y tu presencia está conmigo, me rodearás con cánticos de liberación. ¿Sabe lo que quiere decir en hebreo cánticos de liberación? Quiere decir, en hebreo la palabra es ron, R-O-N. Significa grito resonante, llanto de alegría por agradecimiento. Entonces David, al poner un término, ¿verdad?, sobre otro, cantos de liberación, David está glorificando a Dios porque ha protegido su vida y se sentía en plena comunión con Dios y estaba bajo el cuidado de Dios. Por eso dice: me rodearás, estaré protegido por ti. Dios es su escondite, un refugio seguro, un escondite donde Él nos guarda para ser librados de las fuerzas del mal. Entonces David encontró seguridad al estar rodeado por Dios, y por eso una vez más él habla: cuando te adoro estoy experimentando liberación, cánticos de liberación. Salmo 27:5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 31:20 dice: en lo secreto de su presencia nos esconderás de la conspiración de los hombres, nos pondrás en el tabernáculo cubierto de tu cuidado. Cantar a Dios no depende de las circunstancias. Si yo canto dependiendo de las circunstancias, entonces no le estoy cantando a Dios, me estoy cantando a mí mismo para agradar a la gente. Si los que cantan aquí, pero no cantan allá, es lo que están buscando, agradarle a la gente. Inclusive no me refiero a los que tienen un micrófono en la mano. Todos aquí deben estar cantando a Dios. Porque si no canto aquí, tampoco voy a cantar allá. Entonces, ¿cómo le voy a decir a la congregación que adore a Dios si no estoy yo aquí adorando a Dios o cantándole a Dios? Amén o amencito o ouch. Entonces, cantar a Dios no debe depender de las circunstancias. Cantar es extremadamente importante para el creyente. Inclusive, canto, cánticos, aparece 225 veces en la Escritura. Miren cuán importante es cantar. 225 veces. Por eso es que en la iglesia se canta. Por eso es que en la iglesia se insta a cantar. Porque bíblicamente esto es importante en la fe cristiana. Ustedes saben que yo no canto bien. Yo hago mofa de eso. Aunque hace poco canté bien. Mi esposa me hizo así.
Si después bajó el dedo, yo no la vi, pero... Esta mañana estaba cantando en mi casa. Ella me mencionó, tienes una voz resonante. Y yo, ok, mira, me está confirmando la prédica, la voy a escribir ahí. Tu voz está resonante. Estaba preparándome para, ¿verdad?, para este momento. Entonces, no canto bien, pero me gusta cantar. Y lo hago no porque estoy audicionando, lo hago porque estoy adorando. Por eso canto. No hago para audicionar y que me escojan en el grupo de adoración. Obviamente, si no canto bien, no puedo estar aquí. No debo de estar aquí. Hay gente que no canta bien y quiere estar en el grupo. Pues no. Zapatero a su zapato. Quédese predicando, me han dicho. Pero no lo hago porque estoy audicionando, lo hago porque estoy adorando. Y también lo hago porque sé que en el cielo también lo voy a hacer. ¿Se percataron de la cita que leyó la hermana Misraín? Está hablando de la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Está hablando de adoración celestial. Lo que vio Juan. Y miren, ¿verdad? En esta visión de Apocalipsis, donde se encontraba Juan, viene el que estaba presentándole la visión y le dice, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Y cuando, ¿verdad?, cuando subió, dice, estaba yo en el Espíritu, y entonces comienza a narrar toda una, ¿verdad?, toda una experiencia celestial, y lo primero que habla es de cantos. Bueno, da una descripción de Cristo espectacular. Y luego comienza a hablar de los cantos que escuchó. Y por eso es que el Salmo dice, y cantaban, y cantaban, y cantaban, y cantaban, y cantaban un canto nuevo. Yo no canto de acuerdo a mis circunstancias. Yo no digo, como no estoy con un micrófono en la mano, no voy a cantar. Todo lo contrario, yo canto porque estoy adorando y porque sé que en un momento lo voy a hacer en el cielo. Espero que usted también haga lo mismo conmigo. Amén. Es normal para el creyente, es muy normal para el creyente cantar. Mira el que está a tu lado y dísele, es muy normal para el creyente. Díselo creyendo, es muy normal para el creyente cantar, díselo. Díselo, al igual que el pastor, es muy normal para el creyente cantar. ¿Está alguno alegre? Avanzas. Y me gusta que Santiago pudo haber utilizado aquí la palabra gozo. A veces hemos separado, ¿verdad?, lo que es alegría y lo que es gozo. Bíblicamente es lo mismo. Ahora, la gente del mundo puede tener momentos de alegría, mas no gozo. En ese sentido se establece la diferencia, pero en el contexto que lo está diciendo aquí Santiago, alegre, lo mismo que gozo. Cante alabanzas. Inclusive el significado de la palabra alegría, como nos lo está diciendo aquí Santiago, es el estado de bien que se encuentra el alma. Alegre o alegría, estar bien en el alma o el estado del alma. El estado del alma. Son más que una emoción suscrita a circunstancias. Santiago se está refiriendo al creyente, al que está en Cristo. Cuando él habla de la alegría del creyente, se refiere al estado de bien en el alma del creyente o el estado del alma del creyente. Usted sabe que el alma tiene emociones, voluntad, pensamientos. Esas emociones, voluntad y pensamientos, cuando no están alineadas,
en el orden espiritual, pues las emociones, ¿verdad?, varían. Hoy estoy alegre y triste. Hoy estoy triste y estoy alegre. Hoy me distingue la tristeza, no la alegría. Hoy me distingue la alegría y no la tristeza. Entonces así van nuestras emociones que todavía no están alineadas a lo espiritual. Por eso es que he mencionado 30 veces, el creyente que entiende lo que es oración y adoración, las circunstancias no lo detienen. Aflicción más oración, alegría más adoración. Pero cuando estas emociones todavía necesitan santificación o que no han sido entregadas, entonces hay creyentes que se distinguen más por la tristeza que la alegría, o hay creyentes que se distinguen más por la alegría que la tristeza. Este creyente que aún todavía varía en sus emociones, adora o ora conforme a las circunstancias. Obviamente Santiago no se refiere a eso y no es la enseñanza que él quiere impartir. Se refiere a que el creyente, escuche, el creyente, su alma está bien. El estado del alma de ese creyente es de bienestar. Es de bienestar. ¿Bienestar por qué? Bueno, como hablamos hace un mes atrás, cuando usted entiende la gracia de Dios, el alma está en bienestar. Cuando usted entiende lo que es ser justificado por la fe, cuando usted entiende lo que es la presencia de Dios en su vida y que por salvo ha sido salvo. Cuando usted entiende lo que es tener paz con Dios, estar amistado con Dios, esa alma está en bien. Cuando usted entiende lo que es una relación personal con Dios, esa alma está en bien. A eso es lo que se refiere Santiago. Ya que tu alma está en bien, ya que el estado de tu alma es bienestar con Dios, pues las circunstancias no determinan tu gozo, tu alegría. Entonces, ya que el estado de mi alma es alegría, entonces voy a adorar a Dios, voy a entonar alabanzas que glorifican a Dios. Amén. Cuando yo entiendo lo que es la esperanza bienaventurada, que nuestra esperanza está en el cielo, pues el estado de esa alma es de bien. Por eso es que adoramos, como mencionamos hace poco que definía, ¿verdad?, la escritura, cánticos de liberación, es un grito resonante, es una expresión emocional que envuelve todo nuestro ser. Amén. Entonces, el estado de tu alma debe ser bueno, por lo que Cristo hizo por ti, en ti, y sigue siendo para ti. Por eso es que tengo alegría. Y por eso es que entono alabanzas. ¿Hay aflicción? Sí, hay oración. Y la oración me fortalece. Por eso puedo levantar mis manos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por eso puedo levantar manos santas al cielo. Por eso puedo confiar. Por eso puedo descansar. Por eso hago sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque sé cuál es el estado de mi alma, por la gracia de Él, por la misericordia de Él, por mi relación con Él, por el amor que Él tiene para conmigo, por la presencia de Él en mi vida. El estado de mi alma es bueno. Es bueno. Ese es el estado del alma del creyente, está fundado en la obra ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Por lo que Él hizo por ti, está haciendo en nosotros, en ti, y ahí si para no está bien gramaticalmente, pues no me importa, pero que hice hacer ponerle para que fluyera bien.
hizo por mí, está haciendo en mí y seguirá haciendo. Amén. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Debe estar en bien si estás en Cristo. ¿Cómo está tu alma? Bien, pues canta. ¿Canta? Porque está alguno alegre. El alma del creyente está bien. Pues canta. La vida va por etapas. Hay tiempo. Hay tiempo de tristeza. Hay tiempo de alegría. Pero todas las cosas Dios las trae a restauración. Por eso es que puedo orar. Por eso es que puedo cantar. Canta. Mira el que está a tu lado y díselo, no dejes de cantar. Díselo, no dejes de cantar. No dejes de cantar. Díselo, no dejes de cantar. Alguien que me diga, por favor, no deje de cantar. Estoy cambiando mi tristeza. No deje de cantar. Ok. Ya que tu alma está en bienestar, se va a ver en tu cantar. Se va a ver en tu cantar. Si usted es un creyente y no canta, hay un problema espiritual. Hay una adversidad que usted está enfrentando que está controlando su vida. Pero el creyente que entiende la Escritura dice, ok, tengo aflicción, voy a orar. Y como el estado de mi alma es en bien y la oración va a añadir fuerzas a mi alma, voy a adorar. Voy a cantar. Voy a abrir mis labios. Cante bien o no cante bien. Cuando me refiero a cantar bien es en tono, ¿verdad que sí? En tono y con buena resonancia. Pero no dependo de eso, ¿verdad? Porque no cantamos para la gente, cantamos para Dios. Aunque no cante bien, voy a cantar. Aunque no cante bien en esto de tonos, ¿verdad? Resonancia y proyección y todas estas cosas. Voy a cantar. Porque el creyente no es alegre por lo que le ocurre, sino por lo que ya ocurrió por medio de Cristo. Entonces, como mi alma le pertenece a Dios, voy a cantar. Cánticos de liberación. Me rodearás con cánticos de liberación. Entonces, la oración me mueve de la tristeza a la alegría. Afligido, oro, alegre, canto. Voy a terminar con esto. En el libro de Hechos capítulo 16 se nos da este evento. Se nos da el evento de que Pablo le estaba pidiendo a Dios, Señor, ¿cuál es lo próximo con relación al evangelio que debo de hacer? ¿Debo de ir a este lugar? ¿Debo de ir a este lugar? ¿O debo de ir a este lugar? Y el Señor le dijo, ni en este, ni en este, ni en este. Y más adelante, en visión, le fue mostrado una persona que estaba orando, que decía en su oración lo siguiente, a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él entendió que la voluntad de Dios es que yo fuera a Macedonia. Y él y Silas fueron a Macedonia en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios. Cuando estaban ahí en Macedonia, ellos salieron al río donde iban las mujeres a lavar la ropa. Y dice ahí claramente esta narración, dice, y fueron al momento de la oración. En el momento de la oración fuimos a este lugar.
Y entonces comenzaron a hablar, y allí había una dama llamada Lidia, que dice la escritura que mientras Pablo le hablaba el evangelio, dice, y Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo hablaba. Lidia, que era una mujer de negocios, viene a la fe cristiana. Y entonces dice ahí esta narración que ella y su familia se bautizaron. Por lo que es el bautismo, ¿verdad? En la fe cristiana. Se bautizaron. Entonces vemos todo esto en el orden, en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Pasa a Macedonia, ayúdanos, llegamos, entonces ¿verdad? Se establece este contacto con esta persona y ella y su familia creyeron en el Señor. Lo importante de esta historia es que de ahí, de esta experiencia, es que surge la iglesia de Filipo. Cuando usted lee la carta de Pablo a los filipenses, esa iglesia de Filipo surge por lo que ocurre ahí en Hechos capítulo 16 y porque hubo una persona orando. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, como en la vida, ¿verdad? Vienen diferentes etapas. Entonces vienen momentos de alegría. El evangelio está siendo predicado en Macedonia. Tenemos a Lidia y a su familia. Se va a establecer una iglesia en este lugar. Ellos han sido bautizados. Inclusive Lidia le dijo, ustedes juzguen delante del Señor si es bueno que ustedes se queden conmigo, porque ya ellos iban a ir y ellos hospedaron un tiempo en casa de Lidia y es por eso que surge una iglesia ahí en esa región. Entonces, más adelante, mientras ellos seguían predicando en la ciudad, se toparon con una joven que tenía, dice ahí la narración de Hechos 16, dice, tenía un espíritu de adivinación. Una mujer que practicaba, ¿verdad? La adivinación, que es una forma de paganismo y de brujería, y todo lo que satánicamente eso envuelve. Dice, y esta mujer, y una joven, dice ahí la narración, cuando Pablo iba por la ciudad predicando junto a Silas, esta mujer, porque los demonios conocen, comenzó a dar anuncios a favor de Pablo y de Silas, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la verdad. Miren lo que el demonio estaba haciendo, o el espíritu, ¿verdad? El espíritu de adivinación que estaba en esa mujer, en esa joven. Estaba hablando la verdad con relación a ellos. Pablo a lo que ella decía y Silas a lo que ella decía no dijeron amén. Porque ellos podían discernir que era un espíritu maligno que estaba manipulando la situación para no ser expuesto. Pero la oración siempre va a exponer las tinieblas. Unos días más adelante, mientras se estaba dando este evento, Pablo dice al espíritu, te ordeno en el nombre del Señor que salgas de ella. Y ella fue libre. Ahora, parte del negocio de esta persona con adivinación era darle fortuna a las personas del lugar con la adivinación. Y había gente que se había enriquecido con ese espíritu de adivinación. Había fortuna en lo que gente de esa ciudad estaba obteniendo por lo que esta pitonisa estaba indicándoles. Porque el diablo cuando quiere atar, te va a ofrecer castillos y bendiciones para que tú no conozcas de Dios. Pero allí llegó la luz de Cristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Entonces, te ordeno en el nombre del Señor que salgas de ella. Y fue liberada en esa misma hora. Cuando los hombres de aquella ciudad supieron que la fortuna de sus ganancias había desaparecido, prendieron, ¿verdad? Arrestaron a Pablo y a Silas y los llevaron a juzgar, diciendo, estos hombres vienen a nuestra ciudad a pervertir nuestras costumbres y la ciudad se llenó de ira en contra de Pablo y de Silas. Vienen a cambiar nuestras costumbres. Entonces los arrestaron. Y dice ahí esa narración bíblica, dice, les azotaron con varas.
y fueron encarcelados. Haciendo la voluntad de Dios. Siendo dirigidos por Dios. Estando llenos del Espíritu de Dios para predicar el Evangelio y echar fuera demonios. ¿Qué circunstancias más difíciles, verdad, amados? Ser arrestado y ser azotado y ser encarcelado. ¿Saben cómo Santiago le llama a esa experiencia? Aflicción. Aflicción. Pero ¿cómo es el estado del alma del creyente? Es en bienestar. Por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, el perdón de Dios, la relación con Dios. El estado del alma del creyente es en bien. ¿Ustedes creen que esa experiencia detuvo a Pablo y a Silas? De ser arrestados, azotados y encarcelados. ¿Está alguno en aflicción? ¿Cuál era el consejo? ¿Está alguno en aflicción? ¿Cuál es el consejo? No. Ora. Porque la oración te va a mover de la tristeza al gozo. De la tristeza a la alegría. De la tristeza a la victoria. Entonces, oro y adoro. Oro y canto. Sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque dice ahí el versículo 20, dice lo siguiente, 23 dice, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardas los custodiasen con seguridad, el cual recibió este mandato y dice, y los metió en el calabozo de más adentro. Si usted ha tenido la oportunidad de ver una película, ¿verdad?, de las cárceles en este tiempo, pues no es como la cárcel de hoy, que hay gimnasio, hay consejería, hay aire acondicionado, comes 3 veces al día. Programación, el que quiera ver, ¿verdad?, la novela, no sé cuál es la novela del momento, el que está en la cárcel puede ver la novela del momento, puede ver hasta Netflix si quiere. Entonces, escuche bien, yo dije que debo terminar en 3 minutos. Escuche. Recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y aparte de eso los aseguró sus pies en el cepo. Ahora, el cepo, ¿verdad? Ellos o estaban sentados, ¿verdad?, con el cepo en esta posición, en el calabozo de más adentro. ¿Por qué Lucas dice el calabozo de más adentro? Porque por ahí pasaban los acueductos, ¿verdad?, de los desperdicios de Roma, pasaban por el calabozo de más adentro. El cepo los tenían aquí encadenados, posiblemente en esta posición, y ellos así, pero en esta posición, sentados, por horas. Otra forma del cepo era que no solamente eran los pies, también las manos, y estaban en esta posición. Pero a la medianoche. A la medianoche. No había luz eléctrica. No había fuego para traer claridad al lugar. La claridad venía cuando venía el guarda, ¿verdad?, con la antorcha para custodiar. Pero a la medianoche, Pablo y Silas, ¿sabe lo primero que dice ahí el versículo 25? Orando. ¿Hay algún afligido? Que ore. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios.
Y los presos los escuchaban. ¿Te está escuchando la gente a ti orando y cantando a Dios? ¿Tus hijas, tus hijos, tu familia te está escuchando a ti orando y cantándole a Dios? ¿Cómo tú esperas que ellos canten a Dios si no lo ven en ti? ¿Cómo tú esperas que ellos oren a Dios si no lo ven en ti? En tu casa y en la iglesia. Porque acuérdate que el niño de 8 años que no es instruido a cantar en la iglesia va a tener 15. Y a los 15 años no va a querer cantar tampoco. Porque si no lo instruyo y no lo ve en mí, ¿cómo voy a esperar que su alma cante? Amén. Santiago no está diciendo este consejo práctico, porque dije la semana pasada, la carta más práctica de todas las epístolas es la de Santiago. Muy poca teología toca Santiago, eso se lo dejo a Pablo. La carta de Santiago dice, la fe cristiana se practica así. De eso se trata los 5 capítulos de Santiago. Inclusive tan práctico que dice, hasta hay que saber controlar la lengua. Amén. Entonces, mire, termino, póngase de pie, el grupo puede pasar. Pero a la medianoche orando Pablo, en el cepo, con Silas, cantaban himnos y los presos lo escuchaban y los oían. Que la gente escuche, que la gente nos escuche, que los vecinos aquí alrededor escuchen una iglesia que alaba y canta alabanzas a Dios en este lugar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, el cual sacudió la cárcel, y al instante fueron abiertas todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Porque el que canta está libre. El que adora experimenta libertad en el nombre de Jesús. ¿Aprendió algo, iglesia? Amén. De un aplauso de gozo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantar a Dios libera el alma, ya que Dios gobierna en el alma que en Él confía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben cómo comenzó el servicio de hoy? Vamos a cantar con la música del cielo. ¿Se acuerda? ¿Tú sabías que yo iba a hablar de canto? No. Ella no sabía que yo iba a hablar de canto. Acabo de preguntar. Bueno, no hablamos esta semana. Pero Dios sabía. Porque quiere elevar el canto y la alabanza en la iglesia. En todos. Hay hombres que le han dejado la oración a la mujer y el canto a el hombre. ¿No? Quiero que en todo lugar y en todo tiempo los hombres levanten manos santas al cielo. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Tómale la mano que está a tu lado. En el nombre de Jesús. Señor, queremos alabarte como nunca en el 2025. Señor, en algunos casos y en muchos casos, lo único que tenemos es un aleluya, como cantamos hoy. Y un aleluya en muchas ocasiones es más que suficiente, porque la expresión dice: alabado sea Jehová, adorado sea el Señor. Padre, desata nuestra lengua para entonar alabanzas,
cánticos, himnos espirituales que magnifican tu nombre y que invitan lo celestial a lo terrenal, tu presencia a nuestras vidas. Que aprendamos, Señor, a adorarte, que aprendamos a glorificarte, que aprendamos a alabarte, que aprendamos, Señor, a valorar, darle importancia lo que tú estableciste en el cielo: música, alabanza, adoración, cánticos de júbilo. Que esto sea una distinción en Cristo vive. Que todos en un sentir, en un espíritu, a una misma voz, levantemos, Señor, alabanzas a ti, sin importar las circunstancias, tristeza o alegría, como Pablo y Silas, orando, cantaban al Señor y fueron libres, y tú les diste fuerzas y les diste más gozo del que tenían, y vieron tu poder manifestado a traer libertad a sus vidas. Que así ocurra con nosotros por igual, mientras seguimos orando y seguimos cantando, para la gloria y para la honra de tu nombre. Vivifica tu palabra en cada corazón que la ha escuchado. Continúa, Señor, atrayendo nuestros corazones a ti, para descubrir, experimentar lo que Cristo dijo: correrán ríos de agua viva, tipo de la llenura del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, para la gloria de Dios. Dios les bendiga.